aquí a este invitado y a mis invitados virtuales que muy contentos se integraron a esta semana académica. Me gusta mucho poder contar con colegas que conozco desde hace mucho tiempo, que hemos compartido otros espacios y que ahora, bueno, han querido venir a Pátzcuaro para saludarnos y para apoyarnos con sus conocimientos y con toda una serie de debates que creo que son importantes tener aquí. Les comento, me gusta comentarles que estas semanas académicas han sido fruto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo que se hace con muchos meses de anterioridad para poder llegar aquí, y que cada vez ha habido más interés de muchos colegas que se interesan por venir aquí a esta semana académica, que incluso me han externado su interés por venir porque los invitemos. Y bueno, pues ahora tenemos también en este panel de lujo en el que vamos a hablar acerca de pues cómo se está configurando este sexenio, cuáles son las expectativas y también cuáles son los temas que tenemos que abordar desde la ciencia política y también un poco desde la administración pública, porque estamos viendo una reconfiguración política que, como lo dijo el maestro Hurtado, no había tenido precedentes, ¿no? Hablaba acerca de esta configuración política que se da a partir de este sexenio, donde además se tiene una mayoría calificada en el Congreso y hay toda una serie de cambios constitucionales que, bueno, que están ahí y que son importantes debatir. Entonces, los temas que tenemos a trabajar ahora son desde el liderazgo, la configuración de un nuevo sistema de partidos, el panorama subnacional y también, bueno, pues la elección del Poder Judicial, que es un tema sumamente importante. Entonces, bueno, para dar paso, voy a presentar aquí al doctor que nos acompaña de la UAM. Ay, no encuentro tu reseña curricular. Bueno, nos acompaña de la UAM. Él es licenciado en Derecho, pero tiene estudios en procesos políticos, tiene un doctorado en el área de procesos políticos y tiene una amplia trayectoria en la docencia y también en el servicio público, y también tiene una amplia experiencia en la docencia a nivel superior. Entonces, y en la investigación. Entonces, me gustaría mucho pues agradecer tu presencia y que, bueno, que nos compartas. Gracias. Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias a la doctora Correa por la atenta presentación. Muchas gracias a la invitación de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Es un placer para mí poder compartir algunas reflexiones con todas y todos ustedes. Si tuvieran la gentileza tengo preparado un pequeño material de apoyo para que podamos ir reflexionando en torno a pues uno de los temas que tienen mayor vigencia actualmente, que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial de la Federación, y esto ha repercutido sobre lo ahora inédito que todo el mundo estamos comentando, digo, en estas áreas, no solo en las áreas sociales, sino también pues esto impacta a todo el país en general. Ahora vamos a elegir jueces en nuestro país, algo inédito que muchas personas estaban alejados, incluso recuerdo desde la ciencia política, pues les parecían como que eran temas ajenos, ¿no? Los de Poder Judicial, jueces, la Corte, ministros, ese tipo de cosas, hasta que el destino nos alcanzó en la ciencia política, y entonces ahora ya no solo vamos a elegir a presidenta, presidente, gobernadores, senadores, diputados, integrantes de ayuntamiento, sino ahora también vamos a elegir a jueces dentro del sistema, lo cual nos pone en una clave diferente, y que también como ciudadanas, como ciudadanos, tenemos que tener conocimiento de qué es lo que significa o qué es lo que implica. Vamos a empezar, si tuviera la amabilidad de poner la siguiente diapositiva. Vamos a hacer un pequeño índice temático. Espero, ¿cuánto tiempo cuento, doctora? Trataré de apurarme.
un poco el antecedente de las reformas de 1994, 96, 2007 y 2021, luego la reforma de 2024, su aplicación y algunas reflexiones en torno a los derechos humanos. Trataré de irme lo más rápido que sea posible. En 2024, el Poder Reformador de la Constitución determinó modificar, la que sigue por favor, determinó modificar la manera en que las personas ocuparían los cargos de jueces, pasando de un modelo mixto de designación, el modelo 94 era un sistema mixto de designación dependiendo del tribunal del que estuviéramos hablando, a uno de elección puro. Ahora todos los jueces serán elegidos por elección popular y todos tienen una acotación, después lo diré. ¿Por qué? Porque hay jueces que no están dentro de los poderes judiciales, no es en todos los casos. Por ejemplo, jueces administrativos, jueces agrarios, entonces el todos también tiene sus matices. Esta reforma ha tenido problemas en su implementación y está teniendo repercusiones en materia de derechos humanos. A cualquiera de nosotros nos termina impactando. La que sigue, por favor. Consideraciones previas. En el caso mexicano a veces nos metemos mucho en esta circunstancia, que si son jueces, que si son magistrados, que si son ministros, que primera instancia, segunda instancia, que de alzada, etcétera. ¿Qué es lo que tendríamos que ver? Todos son jueces, independientemente de la denominación que se les diga. ¿Cuál es su función fundamental? Resolver controversias. Las competencias que tengan en torno a la materia, el grado, etcétera, eso podrá variar. Ahora, México es un país federal. Cuando hablamos entonces de que la reforma al Poder Judicial de la Federación, esa es una acotación primaria, pero en realidad lo que se está reformando son todos los poderes judiciales, el federal y los subnacionales. Estamos hablando de 32 entidades federativas. A diferencia de los otros puestos de elección popular, en donde no necesito demostrar o acreditar ningún tipo de estudios, ni mucho menos, aquí sí. Para las personas que pretenden ser jueces, necesitas necesariamente ser licenciado, licenciada en Derecho. Esta reforma tiene efectos sobre los pesos y contrapesos del sistema. ¿Por qué? Porque estás eligiendo a uno de los tres poderes clásicos de la Unión, pero también está teniendo repercusiones sobre todas las personas en materia de derechos humanos. Y sin duda, esta reforma merece opiniones diferenciadas. No necesariamente todos vamos a estar de acuerdo con la reforma y con lo que se ha implementado. La que sigue, por favor. Un poco en este cuadro quizá no se vea, pero ¿cuál era el modelo de 94? Grosso modo, la Suprema Corte se elegía de una manera, presidente, Senado de la República, el Consejo de la Judicatura Federal se elegía de manera heterogénea, el propio Poder Judicial determinaba 4 integrantes, luego había electos por Senado y Presidente de la República, los tribunales colegiados de circuito era a través de convocatorias, igual que los juzgados de distrito y los tribunales unitarios. Convocatorias que emitía el Consejo de la Judicatura Federal eran exámenes de oposición. La que sigue, por favor. Así era el modelo 94, con lo cual no era la misma manera en que se elegía a Corte, no era la misma manera en que se elegía a Consejo de la Judicatura, ni a tribunales colegiados, juzgados de distrito y tribunales unitarios. En 1996 hay otra reforma, donde se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Nuevo mecanismo para magistrados electorales, primero Suprema Corte filtro, después Senado de la República. Para 2021 se hizo una reforma al Poder Judicial. Esta reforma, de acuerdo a las propias manifestaciones del expresidente de la Suprema Corte, Saldívar Lelo de la Rea, y del propio presidente de aquel entonces, López Obrador, era la gran reforma que necesitaba el Poder Judicial de la Federación. Marzo de 2021. Desaparecen tribunales unitarios y se crean los tribunales de apelación. En aquel momento, ¿qué se dijo? Para que vean, 2021 se dijo: tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito, sus integrantes serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, 3 años antes de la reforma estábamos perfectamente convencidos que estos jueces tenían que ser por oposición. La que sigue, por favor. Reforma publicada el 15 de septiembre de 2024, o 3 doritos después, pensamos totalmente diferente. En 2024, el 15 de septiembre, se publica en el Diario Oficial de la Federación que ahora integrantes de la Corte, desaparece Consejo de la Judicatura Federal, creamos Tribunal de Disciplina Judicial, salas superior y regionales del tribunal, tribunales colegiados unitarios
y juzgados de distrito, unitarios ahora de apelación, todos por elección popular, todos. Siguiente, por favor. Y la que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son los dilemas, independientemente, la que sigue, por favor, independientemente de que nosotros pudiéramos estar de acuerdo o no con la reforma, de si es óptimo que se elijan los jueces mediante elección popular y si la legitimidad del juez tendría que estar en las urnas, independientemente de eso, ya tenemos la reforma en vigor. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Una serie de problemáticas en su implementación. Para empezar, dentro del decreto de reforma, uno de los transitorios dice lo siguiente, que para la interpretación y aplicación de este decreto se deberán atener a la literalidad las autoridades de lo que dice el decreto. Es decir, todos los que tengan aquí formación social, formación jurídica, sabrán que esto es prácticamente todo lo contrario para lo que te forman como jurista. Como jurista, precisamente, para lo que te forman es para interpretar el derecho. No eres un obrero del derecho, no maquilas derecho, no eres un técnico del derecho. Interpretas enunciados jurídicos a partir de ¿qué? De casos concretos y de realidades diferentes. Siguiente, por favor. El 15 de octubre de 2024 se publica una convocatoria donde se dice exactamente quiénes son los que se van a elegir y aquí es donde nosotros vamos a tener que se eligen 464 magistrados de tribunales colegiados y 386 cargos de jueces y juezas de distrito. ¿En dónde? En toda la República Mexicana. Adicional de ¿qué? De los magistrados electorales, adicional del Tribunal de Disciplina, adicionalmente de los integrantes de Suprema Corte de Justicia. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los de los dilemas de aplicación? Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿cómo va a ser o cómo ha sido el filtro de la implementación? Todas las personas que cumplían con los requisitos iban y se inscribían ante cada uno de los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Cada poder iba a conformar un comité de evaluación. Ese comité de evaluación iba a ser el encargado de filtrar que efectivamente los candidatos cubrían los requisitos. Después, si el número de candidatos aceptados sobrepasaba el número de candidaturas que tenía que proponer cada poder, entonces íbamos a hacer la famosa tómbola. Y después esto se iba a mandar al Senado de la República para que el Senado de la República posteriormente lo mandara al Instituto Nacional Electoral. ¿Cuáles son los problemas que se han detectado? Problemas en la integración. Resulta que había personas que no se habían inscrito en las listas y sin embargo aparecían en las listas, personas que no habían entregado documentación y sin embargo aparecían en las listas, la remisión de las listas que hicieron los comités de evaluación del Senado venían mal, las listas que emitió el Senado y que mandaron al Instituto Nacional Electoral venían mal, se tuvieron que depurar y en el camino también ¿qué sucedió? Renunciaron los integrantes del comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación, ante amparos respecto de un lado, ante las directrices del Tribunal Electoral, se volvió un caos y renunció. ¿Quién tuvo que asumir las funciones de ese comité de evaluación del Poder Judicial? El propio Senado de la República. Con ello, poniendo entredicho la división de poderes. Siguiente, por favor. Problemática sobre la distritación. A ver, aquí la mayoría entiendo que estudian ciencia política y tienen muy claro. El país se divide en 300 distritos electorales. Sí, nada más que esa no es la lógica judicial. La lógica judicial es que en materia de jueces, en materia federal, vamos a tener 32 circuitos judiciales. 32 circuitos judiciales que ustedes dirán, cuadra perfecto con 32 entidades federativas, sí, en algunos casos, pero en otros no. ¿Qué es lo que se tuvo que hacer? Hacer cruzar distritos electorales 300 contra 32 circuitos electorales. ¿Qué creó? Y no está en la Constitución ni en la ley secundaria. ¿Qué creó el Instituto Nacional Electoral? Crearon distritos judiciales electorales. Eso no existía, distritos judiciales electorales. Y entonces, dependiendo de la entidad federativa, cada una va a tener uno o más distritos electorales judiciales. Así lo vamos a tener, la que sigue por favor. Este es el cuadro donde podemos identificar precisamente los circuitos judiciales, los que vamos a ver del lado izquierdo, el total de cargos y cuántos distritos, lo vamos a ver del lado derecho, se tuvieron que hacer por entidad federativa. Por ejemplo, en el caso de Michoacán solo hay uno, pero en el caso de la Ciudad de México se tuvieron que hacer 11.
La que sigue, por favor. En este cuadro es bastante ejemplificativo. Vean la mitad de los estados tiene solo un distrito judicial electoral. A partir de Sonora empieza con 2, y donde esto genera un problema es en Jalisco, Estado de México, Nuevo León y fundamentalmente en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se tuvieron que crear 11 distritos judiciales electorales. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo así? Por el número de cargos de magistrados y de jueces de distrito. No es lo mismo los que están en Baja California que los que están en el Estado de México, no es lo mismo los que están en Colima que en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque por la carga de trabajo, a diferencia de diputados o senadores, aquí en los circuitos judiciales hay más jueces y magistrados por carga de trabajo, es decir, hay más conflictos. Siguiente, por favor. Consideraciones en torno a los circuitos judiciales. Dice el propio Instituto Nacional Electoral que simplifica la distribución de cargos, simplifica el diseño y producción de documentos, contribuye a homologar el tamaño, reduce la cantidad de los materiales, entre otras cosas. La que sigue, por favor. Estos son los criterios fundamentales por los cuales se hicieron los distritos judiciales electorales. Es decir, para facilitar las cosas, simplificar la manera en que las personas vamos a votar por los jueces en junio. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver el número de órganos, integrantes, cargos y candidatos. ¿Por qué es importante la columna del lado derecho? Porque para algunos cargos todos vamos a votar de manera nacional. Es decir, ¿quiénes vamos a votar de manera nacional? Todos vamos a votar por ministros. Todos vamos a votar por integrantes del Tribunal de Disciplina. Todos vamos a votar por magistrados de sala superior, pero a partir de magistrados de sala regional, ya no, ahí solo vamos a votar por los que corresponde a una de las 5 circunscripciones. Por magistrados de tribunales colegiados, solo los de nuestro distrito judicial electoral, y por juzgados de distrito, lo mismo. La que sigue, por favor. Ahora, otro de los temas que está sobre la mesa, la boleta, que dijeron que iban a hacer unas boletas así gigantes y que cómo le íbamos a hacer las personas para votar. Bueno, el instituto ya realizó las boletas, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, y por qué dijo que iban a ser así más pequeñas o cuál era la causa. Fundamentalmente, el que simplificaba la reproducción de boletas, contribuía a homologar el tamaño de las boletas y, de acuerdo a la perspectiva del instituto, facilitaba a la ciudadanía o va a facilitar a la ciudadanía la emisión del voto. Esta es una muestra de boleta. ¿Cómo va a pasar? Ustedes se acordarán, muchos de aquí a lo mejor ya fueron primovotantes, seguramente en 2024 ya votaron, y cómo nos enfrentábamos a nuestra boleta, acuérdense, hagan de cuenta, 8 recuadritos, y entonces ya sea que fueran individual o en coalición, y entonces nosotros tachábamos uno y ya, así lo tachábamos, lo doblábamos y lo depositábamos en la urna. No, ahora no va a ser así. Ahora tenemos que seleccionar una serie de numeritos que está del lado de hombres y del lado de mujeres. Esta es la ejemplificación de la boleta para ministros y ministras de la Corte. Del lado izquierdo vamos a escoger 5 personas, mujeres, y del lado derecho 4 personas, hombres. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Esto lo que puede provocar es cierta dificultad. Ustedes van a decir, ¿cómo es posible que sea tan difícil poner un número de abajo en la parte superior? Bueno, se los digo con total conocimiento de causa y de verdad que de varios procesos que tengo. Poner un tache en un recuadro, hay gente que se le dificulta. Poner un tache. Ahora imagínense poner números, si me paso, si no me paso, puedo repetir, puedo poner el mismo número en diferentes cuadritos, si el de la izquierda lo pongo en la derecha, el de la derecha en la izquierda. Bueno, esta es de las boletas más sencillas. Imagínense cuando empezamos a hablar de magistrados de tribunales colegiados y de jueces de distrito. La que sigue, por favor. Ahora, otra dificultad respecto de la organización electoral. Está habiendo un problema muy grande para integrar las mesas directivas de casilla. Las mesas directivas de casilla, ¿quién las integra? Ustedes, la ciudadanía. ¿Pero qué creen? La ciudadanía no quiere, le da flojera, no quiere participar. Lo estoy viendo ahora, no crean que me lo estoy inventando. ¿Por qué? Porque si se fijan, en los últimos años, desde 2018 a la fecha, ya cuántas elecciones llevamos. Las de 18 concurrentes, intermedias 21, revocación, consulta, 2024, 2025 concurrentes y ahora 2025 elección de jueces. Ya vean en tan poquito tiempo. Ahora, normalmente se instalaban
como 2 casillas por sección electoral. Ahora no va a ser así, ahora solo va a ser una casilla por cada sección electoral. Y normalmente ustedes se acordaban que dependiendo del tipo de elección hacían un tipo de urna que iba de determinado color y cada quien iba poniendo sus papeletas dependiendo de la elección. No, ahora van a hacer algo que yo le denomino la uniurna. Es decir, solo va a haber una urna y todo mundo va a depositar los votos ahí, independientemente si es magistrado, ministro, juez de distrito, entre otras cosas. Y ahora, ¿qué es otra cosa de las que se comenta? El tiempo para sufragar. Estamos hablando más o menos sobre 10 minutos para sufragar por cada persona. Normalmente los conteos se hacían en las mesas directivas de casilla, eso ya no va a suceder. Ahora los conteos se van a hacer en cada uno de los 300 consejos distritales. Y finalmente, con esto cierro, esto tiene además otros datos adicionales, las problemáticas de su implementación, porque por ejemplo, en esta elección no participan los partidos políticos, al menos formalmente. En esta elección no hay financiamiento para las candidaturas, ahí lo están viendo ya, empezaron el 30 de abril con los mensajes y ahí los ven en redes sociales, haciendo spots. Entonces, se puede prestar a financiamiento irregular, 100% se va a prestar a financiamiento irregular y a participación de terceros ajenos, como quienes, fundamentalmente, partidos políticos. Con esta diapositiva cierro. Esta reforma tiene fuerte incidencia no solo en problemáticas organizacionales o democráticas, sino en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos, fíjense uno de los primeros problemas. Como quitamos a los jueces y magistrados que tenían inamovilidad laboral, entonces impactamos en sus derechos laborales. Por eso la cascada de amparos de todos los jueces y magistrados. La reforma incide sobre los justiciables. ¿Quiénes somos los justiciables? Todos nosotros. La persona que llegue a ser magistrada, juez de distrito, va a resolver todos los asuntos que nosotros llevemos a sede jurisdiccional. Esa es la persona que va a terminar resolviendo su asunto de un divorcio. Esa es la persona que va a terminar resolviendo su asunto sobre una compraventa. Esa es la persona que va a terminar resolviendo su asunto penal de si te quedas o no te quedas privado de la libertad. Esa es la persona que va a resolver todas esas cosas que son de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Va a determinar sobre nuestra familia, sobre nuestro patrimonio, sobre nuestro estado civil, sobre muchas cosas que sí que nos son vinculantes a cada uno de nosotros. Lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias por el espacio y saludos a todas y todos. Gracias. Muchas gracias, querido Edwin. La verdad es de que esta presentación que nos hace el doctor Ramírez, pues nos da un panorama de lo que nos podemos o de lo que nos vamos a confrontar en la próxima elección. Al final hago un recuento aquí de algunos datos. Y bueno, pues ahora me gustaría pasar con a la presentación del maestro Carlos Adrián. Si pudiéramos conectarnos a al Google Meet, por favor. Si pudieras apoyarlo ahí, El maestro Carlos Adrián Jiménez nos va a hablar acerca, su ponencia se llama Manteniendo el poder en la actualidad, configuraciones organizativas y estrategias de partidos políticos predominantes en México. El maestro Carlos Adrián Jiménez es candidato a doctor en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, maestro en Análisis Político por la Universidad de Guanajuato. Realizó una estancia académica en la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con diversos diplomados y análisis político, comunicación y gestión pública por instituciones como el CIDE, la Fundación Konrad Adenauer, y es profesor del posgrado de la Universidad de Guanajuato y de la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato. También es profesor de la Universidad La Salle. Entonces, te cedo la palabra, maestro Carlos Adrián. Todo bien, perfecto. Ok, pues nada, agradecerles primero, agradecerle a la doctora Verónica la oportunidad de participar, a los colegas que están ahí de manera presencial y también a mis colegas que estamos acá de forma
remota. Un placer también verlo, doctor Alberto, por ahí. Un placer también, doctora Carolina, y desde luego un saludo al auditorio. Pues rápidamente voy a tratar de compartir una presentación breve. Voy a tratar de ser también muy breve, a ver si ustedes la pueden ver. Me dicen por favor. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, porque creo que ya no los alcanzo yo a ver ustedes, pero lo que quiero presentarles el día de hoy es es parte de una investigación que yo estoy haciendo, que estoy proponiendo, y bueno, decidí titularla así de esta manera, ¿no? Manteniendo el poder en la actualidad, configuraciones organizativas y estrategias de los partidos predominantes en México. Básicamente es la presentación de algunas herramientas que nosotros podemos tener para analizar de qué manera los partidos están logrando mantenerse en el poder desde un punto de vista organizativo, desde un punto de vista de lo que hay, de lo que están haciendo los partidos al interior. Y vamos a partir, digamos, de las siguientes premisas. Lo primero, valga la redundancia, es que hay que entender que es un partido predominante, porque le llamo yo partido predominante y no partido dominante o partido hegemónico o los diferentes conceptos que hay que tienen sus propias, digamos, consideraciones para hacer de ese modo. Y una de las cuestiones fundamentales, evidentemente, es que se ganan elecciones de manera consistente. Esto puede ser a nivel subnacional o a nivel nacional. Hay mecanismos, hay diferentes mecanismos de permanencia que tienen estos partidos que tienen, digamos, este éxito o este dominio electoral, ¿no? Una de ellas es que hay recursos que son democráticos y hay también recursos que son no democráticos. De igual forma no me voy a meter mucho en esa discusión porque hay un debate bastante actualizado que trata sobre eso, pero bueno, recursos democráticos, movilización electoral, representación de intereses, etcétera, y no democráticos, pues manipulación electoral, cuestiones de clientelismo, etcétera, etcétera, ¿no? También hay un sistema, o sea, hay una cosa que es partido predominante y otra cosa que es un sistema predominante, ¿no? Básicamente aquí lo que yo veo de diferente entre una dominancia y una predominancia es que un partido predominante efectivamente se mueve o está en un sistema donde evidentemente hay un ganador recurrente, pero hay reglas que son, o hay una competencia que es más o menos legítima, ¿no? O sea, hay posibilidad de que otros partidos ganen. Pensemos en Coahuila, por ejemplo, ¿no? O pensemos en el Estado de México, hasta hace no mucho, siempre hubo, digamos, de un tiempo acá, hubo posibilidad de que otros partidos ganaran, me refiero a nivel de gubernatura, por ejemplo, pero siempre ganaba el mismo, ¿no? O pienses en Guanajuato, por ejemplo, que yo soy oriundo de Guanajuato, ¿no? Ya llevamos más o menos 30 y tantos años, el mismo partido que tiene que tiene una posición, digamos, de liderazgo frente a otros partidos, pero esto no quita la posibilidad de que pueda perder. Entonces digamos, es predominante porque hay una posición de liderazgo entre otras opciones que ponen. Entonces, ¿qué hacen los partidos para mantenerse ahí? ¿No? Bueno, cuando tú ganas, cuando un partido político, digamos, tiene esta posición de liderazgo, y cuando consigues ese poder, pues hay una amenaza implícita, ¿no? Que es precisamente perderlo, ¿no? O sea, el éxito electoral se va a traducir, aquí como lo ven en la presentación, se traduce en recursos políticos para el partido y esto va a generar una mayor competencia interna por la búsqueda de tales recursos. Los partidos
que son dominantes ya en este contexto, digamos, o predominantes, van a traer políticos arribistas, van a avivar rivalidades en la lucha por el limitado número de puestos disponibles. Entonces, digamos, esto es natural, pues, o sea, hay ciertos espacios de poder, ¿no? En un partido que digamos, tiene este liderazgo y internamente diferentes, digamos, actores o actantes políticos, pues buscan estos espacios, ¿no? Hay una heterogeneidad y un pluralismo ideológico. Ejemplo, el que diga que en el Partido de Acción Nacional todo el mundo piensa igual, por ejemplo, acá en Guanajuato, pues está equivocado, ¿no? O sea, es un sentido, digamos, como común que hay que tirarse, ¿no? O sea, hay bastante, es un partido muy heterogéneo, hay diferentes diferentes actores o actantes que tienen diferentes interpretaciones de las ideas fundacionales del propio partido, etcétera. Entonces hay una heterogeneidad y esto también es natural en un partido o en una organización que va creciendo. La pluralidad surge, ¿no? Otro punto también entre estos que representan la dificultad, precisamente aquí está en este subtítulo, esta dificultad que tienen los partidos exitosos, vamos a llamarle así, a las que se enfrentan, es que la importancia y el aseguramiento de los cargos públicos van a alterar el equilibrio entre los objetivos del partido, los objetivos, digamos, generales, y los objetivos de las carreras políticas de las personas que están en el partido, ¿no? Entonces, eso va a originar lealtades no al partido como tal, sino a ciertos y ciertas personas dentro del partido, y esto, bueno, le juega en contra. Digamos, ¿cómo hace un partido exitoso para manejar y gestionar estas cuestiones, ¿no? Entonces, hay una pregunta que yo siempre digo, uno siempre debe tratar de hacerse una pregunta para que le ayude a pues dirigir los esfuerzos de investigativos, y en este caso esta es la guía que yo tengo, ¿no? O sea, básicamente es ver los factores organizacionales que explican la persistencia de la predominancia de estos partidos a nivel subnacional o a nivel nacional. Y hoy voy a tratar de hablar un poquito más a nivel nacional. Y luego tengo esta imagen, que no me voy a meter mucho en la discusión de un planteamiento pues, teórico, ¿no? Que va de la mano con una propuesta de análisis que yo tengo, pero básicamente podemos solamente mencionar que como estamos estudiando cuestiones organizacionales, ¿no? Tratamos de enfocarnos en que los estudios, al menos eso trato de sostener, los estudios de las organizaciones, sobre todo en organizaciones que son de carácter político, pues tienen que estudiar la parte interaccional. Las interacciones, la parte de la política que se da en cualquier ámbito, ¿no? En este caso en las organizaciones públicas o en organizaciones de partido político. Entonces, parados en estas premisas del análisis estratégico organizacional, que tienen una perspectiva de una complejidad organizativa, o sea, toma en cuenta que los partidos son sistemas dinámicos y que se van transformando, y que el partido Morena no era en el 2017 lo mismo que fue en el 2018, ¿no? Cambian roles, cambian funciones, etcétera, surgen liderazgos, entonces es algo dinámico, ¿sí? Y luego Morena no es lo mismo a nivel nacional en el 2023 que en 2024 y que ahora, ¿no? Porque ya tienen otras, digamos, van a tener otras funciones, aunque a veces parezca que hay ciertas personas o ciertos políticos que a lo mejor pueden seguir se quedaron encerrados en una etapa, ¿no? A veces parece como que te están haciendo campaña, ¿no? Pero tienen otros roles, realmente. Y el partido funciona de una diferente forma. Entonces, hay criterios del análisis estratégico organizacional que nos ayudan a estudiar esto. Bueno, ya, más allá de eso,
toca definir la predominancia no solo electoralmente, sino como un ejercicio de poder, ¿sí? Porque un partido político, ya no pensemos en Morena, pensemos en general, un partido político que gana una elección está, digamos, legitimado, ¿no? Para ejercer ese poder, pero no necesariamente lo va a ejercer, ¿no? Entonces hay dimensiones en las que puede ejercer ese poder, ¿no? Por eso, cuando un partido, digamos, gana una elección, digamos, o si quieren ustedes recurrentemente, se dice que está en condiciones para ejercer ese poder, ¿no? Ahora, que lo ejerza es otro asunto distinto. Por eso se le llama predominante. Hay algo que ahorita lo vamos a exponer, pero es predominancia, dominancia y codominancia. Entonces, la predominancia, bueno, es que gana elecciones consecutivas, ¿no? En el ámbito, digamos, esto es en el ámbito de las votaciones, de lo electoral, pero en el ámbito político legislativo también hay un control, una posibilidad de control de agenda y una posibilidad de que haya una cohesión partidaria, ¿no? O partidista. Y en el ámbito burocrático gubernamental vemos que ese poder se puede ejercer, digamos, en la influencia en la administración pública en los organismos autónomos. Eso también es muy posible, es bastante plausible medir eso. ¿Cómo un partido político puede ejercer poder en el ámbito burocrático gubernamental? ¿Cómo se ejerce poder? A partir de los organismos autónomos, por ejemplo, ¿no? Control yo pienso en dos cuestiones, ¿no? El control del presupuesto, el control de los titulares, de las o los titulares de los organismos autónomos, etcétera. Entonces, tenemos estas dimensiones de partido predominante. Son 3 dimensiones, ¿no? La electoral, la político-legislativa y la burocrático-gubernamental. O sea, un partido político no nada más por ganar elecciones, aquí en el ámbito electoral, ya se le puede considerar el partido todopoderoso, ¿verdad? Tendríamos que ver cómo se comporta en otras dimensiones. Eso puede ser también a nivel estatal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora sí, si nosotros consideramos que la predominancia, que digamos, una predominancia formal se da o mejor dicho, una predominancia en general, se va a dar en diferentes fases, pues necesitaremos considerar, o yo estoy considerando que son 3 fases, las que ya adelantaba. Una, que es el predominio formal, ¿no? Que es lo que ya habíamos, lo que platicamos hace un minuto, que es como una fase inicial. O sea, hay un control electoral, pero no hay un dominio del sistema político, ¿no? O sea, en esta fase dependemos únicamente de un respaldo electoral para mantenernos en el poder. Repito, eso no significa que estemos ejerciéndolo, ¿verdad? Ahora, en una fase de dominio ya hay una consolidación del poder, ¿no? Hay una expansión del control más allá de lo electoral, hay un control de la agenda legislativa, por ejemplo, de lo que se discute y lo que no se discute. Uno puede, digamos, un partido o un actor o una persona, digamos, una lideresa, un líder, puede controlar la agenda o de lo que se está hablando. A lo mejor no puede controlar tu opinión sobre algo, ¿no? Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, eso ya depende de tus valores, etcétera, etcétera. Pero sí puede controlar de lo que se habla. Entonces, esto tiene que ver con esta digamos, esta fase de dominio o de consolidación del poder. Y hay un fortalecimiento interno, ¿sí? Esto tiene que ver con una cohesión partidaria, una negociación efectiva entre las personas líderes que están adentro del partido político. Es que a mí no me tocó, ponme yo quiero ser presidente del Senado porque no me tocó nada, ¿no? Y este tipo digamos, de negociaciones que se van dando. Y luego está el codominio, que es el nivel más desarrollado de este predominio general. El codominio es básicamente como su nombre, ay, se me prendió, espérame, ay, perdón. Ay, se me prendió el celular como que pensó que le estaba preguntando yo algo.
Entonces, el codominio es precisamente el dominio en varias áreas que no solamente hay un control, digamos, compartido, aquí como lo dice la diapositiva, es un control compartido con actores externos, o sea, otros grupos que son grupos parapartidistas, cooperan conmigo, ¿sí? Para lograr ejercer ese poder. Grupos parapartidistas pueden ser grandes sindicatos, redes de aliados, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una influencia en las instituciones autónomas y en actores políticos ajenos al partido. O sea, yo tengo hay un ejercicio del poder efectivo para con otros partidos también o con otros, digamos, actores o actantes de otros partidos, ¿no? De repente yo iba a votar así y voté así, ¿no? ¿Por qué? Ya son cuestiones del ejercicio del poder. No, traidor con tu otro partido, no sé qué. Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Pero me dar muchos ejemplos. Y luego hay una mayor resiliencia ante crisis políticas y cambios electorales, que la estructura ya está, digamos, ya hay ya hay una dinámica de un ejercicio de poder bastante efectiva. El codominio, evidentemente, es la fase más desarrollada de la predominancia, ¿no? El partido no solo gobierna, sino que también modela en buena medida el sistema político a su favor. A ver, entonces aquí voy a poner una pausa para preguntar, si me siguen escuchando todo bien, ¿verdad? Ok, entonces ya, ok, ok, bueno, voy a seguir, eh, ya casi acabamos. Los partidos prominentes en México, entonces, es lo que yo creo, es que pierden su capacidad para mantener el poder cuando sus estructuras organizativas internas presentan una baja cohesión, una gestión ineficiente de conflictos entre facciones y una descentralización descoordinada en la definición de sus candidaturas. Pero si se fijan estas tres, no estas tres de abajo, sino estas tres de arriba, se dan en diferentes tiempos, en diferentes fases. Definición de candidaturas, nos referimos en el momento de digamos, rumbo a un proceso electoral, que no es lo mismo, ¿sí? Que cuando estás gobernando, ¿verdad? Cuando tienes un congreso donde tienes mayoría o donde tienes que negociar con otros actores y así, o sea, son diferentes momentos. Por eso los criterios del análisis estratégico organizacional nos ayudan bastante. Bueno, ¿qué más? Estas deficiencias, ¿no? Que va a haber en estas tres situaciones, afectan su control en estas dimensiones que ya nosotros ya repasamos, las tres anteriores que teníamos en el mapa de acá atrás. Bueno, ¿cuál es el mecanismo y qué es lo que estoy sosteniendo y que quiero exponer acá? Es que precisamente en el ámbito electoral la fragmentación interna y la falta de coordinación estratégica afectan la movilización de recursos y redes clientelares, ¿sí? No estamos discutiendo acá si es democrático o no es democrático, son estrategias simplemente. La ausencia de un liderazgo unificado dentro del partido reduce la eficacia en las campañas, genera mensajes electorales contradictorios, etcétera. Incluso, de hecho, ya hay algunos estudios muy interesantes donde cuando no hay liderazgos unificados en ciertas regiones de la República, piensas en Guerrero, por ejemplo, un candidato de cierto partido se metió en un escándalo y eso generó muchas divisiones, digamos, liderazgos dudosos, ¿no? Y entonces este mismo partido que estaba candidateando a esta persona que se metió en un acto de corrupción o que se metió en un acto de criminal, ilícito, lo que sea, eso en la Ciudad de México afectó al propio partido. Entonces, digamos, en este ámbito electoral sí hay ciertas afectaciones. Conflictos también en la definición de candidaturas van a debilitar la unidad del partido, reducen la capacidad para consolidar bases electorales, etcétera. También en el ámbito político legislativo, también hay consecuencias, ¿no? En lucha interna entre facciones, ausencia de disciplina partidaria, etcétera, ¿no?
y en el burocrático gubernamental, que se me hace sumamente interesante escenario donde el partido también ejerce su poder. Cuando hay redes débiles en la administración pública, no hay una burocracia alineada con un proyecto político. Hay estados, por ejemplo, voy a poner el que más he estudiado, que es en Guanajuato, cuando el partido, digamos que tú eres un candidato o candidata a un municipio aquí en Guanajuato y del Partido de Acción Nacional y ganas. Bueno, a nivel estatal, no sé si se haga a nivel nacional, pero a nivel estatal, por ejemplo, tienes que cumplir con 40 y tantas, ¿cómo se dice? 40 y tantos principios que tú tienes que meter en la hechura de tus políticas públicas, de tu municipio. O sea, te ves, digamos, ya estás de alguna manera como obligado a seguir un modelo, ¿sí? de hechura de política pública. ¿Y qué es esto? Es la generación no es, por ejemplo, acá en Guanajuato, que la gente luego se sienta como perteneciente en estos estudios de la psicología política ya viejísimos, que decían, no, es que la identidad, ¿cómo se llama? La identificación partidaria, ¿no? Que me siento, tengo sentido de pertenencia al partido político porque mis abuelitos votaron por el partido y porque me gusta mucho y me genera mucha felicidad este partido. No, realmente es un sentido de pertenencia al estilo de política pública. Y lo hacen voluntariosamente, o sea, el partido, digamos, obliga a los diferentes, digamos, jurisdicciones administrativas a hacer las cosas de un modo específico. Entonces, eso fortalece todavía más el ejercicio del poder ya en el ámbito burocrático. Eh, el tiempo, ok. Bueno, hasta, de hecho, con esto vamos a terminar. Es que no alcanza a ver yo. Esta es ¿cómo se llama? Una infografía así rápida de lo que estoy proponiendo, que es estas fases de predominio, dominio y codominio. Yo les invitaría a pensar qué está pasando con Morena a nivel nacional en este sentido. Y bueno, pues ya me quedo a las órdenes de todas y todos ustedes, si hay alguna duda. Y nada, pues agradecerles su tiempo. Listo. Pues muy buen día a todas y todos. Espero me escuchen. Yo los escucho perfectamente. Eh, bueno, pues primero que nada agradecer a las doctoras Yamile Alvira y Verónica Marín Correa, así como a los organizadores y bueno, al mismo tiempo felicitarlos por la organización de la Semana de Ciencia Política. Pienso que es un gran espacio de reflexión sobre asuntos políticos de gran importancia. Igual quiero aprovechar para saludar a los estimados Carolina, Edwin y Carlos. Un placer coincidir, colegas. Y en el caso de mi participación, me toca hablarles sobre un tema que creo de gran relevancia para la democracia y me refiero a la reciente reforma electoral que busca limitar la reelección y combatir el nepotismo, así como la creación de nuevos partidos. En ese sentido, la charla se enmarca en un contexto de transformaciones políticas y sociales que pienso exigen una reflexión, digamos, profunda sobre el sistema electoral y la representación política
en México. Y en primera instancia no hay que perder de vista que la reforma aprobada es una reforma electoral parcial, por lo que se trata de un primer paso que forma parte de un proceso más amplio. Y es que recordemos que el partido en el poder ha dicho que se trabaja en el diseño de una reforma electoral integral, cuyo objetivo principal va a ser optimizar el gasto público en los procesos electorales, garantizando, según se dice, al mismo tiempo la legitimidad y la legalidad, ¿no? Entonces, en esa reforma de más amplio espectro se contempla la reducción del financiamiento a los partidos, en un esfuerzo por racionalizar los recursos y fortalecer la transparencia en el sistema de partidos. Dicho esto, la reforma electoral aprobada recientemente, en teoría, tiene dos ejes centrales. El primero de ellos es la limitación de la reelección y la prohibición del nepotismo en el ámbito público es el segundo. Y estas medidas, de acuerdo con los postulantes, responden a demandas históricas de la ciudadanía que exige mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de sus representantes. Dicho esto, quisiera yo delinear los pros y contras de la reforma. Sobre la limitación a la reelección, los pros que usualmente se argumentan son los siguientes. Primero, se evita la perpetuación en el poder, porque limitar la reelección, se dice, impide que los cargos públicos se concentren en las mismas personas durante periodos prolongados, lo que reduce el riesgo de prácticas autoritarias o clientelares. Segundo, renovación de liderazgos, porque fomenta la entrada de nuevos actores políticos con ideas frescas, lo que puede enriquecer el debate público y la toma de decisiones. Y tercero, mayor rendición de cuentas, ya que al saber que su tiempo en el cargo es limitado, los funcionarios pueden sentirse más presionados a cumplir con sus promesas y a servir a la ciudadanía de manera eficiente. Por otro lado, en los contras que usualmente se argumentan están, en primer lugar, la pérdida de experiencia, pues la rotación constante de funcionarios puede llevar a la pérdida de experiencia y conocimiento acumulado, lo que podría afectar la eficiencia en la administración pública. En segundo lugar, incentivos cortoplacistas, pues los funcionarios que saben que no podrán reelegirse podrían enfocarse en proyectos de corto plazo que les den visibilidad inmediata en lugar de trabajar en soluciones de largo plazo. En tercer lugar, la limitación de la voluntad ciudadana, ya que si un funcionario es popular y eficiente, la prohibición de la reelección podría negar a los ciudadanos la posibilidad de reelegirlo, lo que limita su derecho a elegir a sus representantes. Y en cuarto lugar, dirigencias empoderadas, ya que eliminar la reelección no va a impedir que los líderes de los partidos sigan decidiendo quiénes serán los candidatos, porque ese control ya existe. En México, para que un funcionario pueda reelegirse, primero necesita el visto bueno de su partido. Por ejemplo, en Morena, la comisión de elecciones integrada por la dirigencia es la que elige quiénes pueden competir por la reelección y casi siempre favorece a sus allegados. Los demás partidos funcionan más o menos igual, toman decisiones a dedazo, muchas veces arbitrarias. La diferencia es que sin reelección, los partidos ni siquiera tendrían que disfrazar sus exclusiones con excusas como el desempeño. Y esto reforzaría aún más el poder de las cúpulas sobre las carreras políticas. En lugar de democratizar esta medida, entonces podría aumentar el control vertical en la selección de candidatos. Ahora, por otro lado, sobre el combate al nepotismo, entre los pros que normalmente se estipulan, se encuentran la profesionalización de la administración pública, ya que al prohibir el nepotismo se promueve que los cargos se asignen por mérito y no por conexiones personales, lo que puede mejorar la calidad de la administración pública. En segundo lugar, la transparencia y la confianza, pues esta medida refuerza la transparencia en la asignación de cargos, lo que puede aumentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En tercer lugar, la reducción de la corrupción, ya que el nepotismo suele estar asociado con prácticas corruptas como el favoritismo y el uso indebido de los recursos públicos. Combatirlo entonces contribuye a reducir estos problemas. Mientras que del lado de los contras, se argumenta normalmente el problema de la definición y la aplicación, ya que la definición de nepotismo puede ser subjetiva y difícil de aplicar en la práctica, o en su defecto, no tocar el corazón del problema, que no está solo en heredar el cargo en sí mismo, sino en quien usa su poder e influencia para colocar amigos y familiares en otro puesto, sin tener el mérito, digamos, para ello. Y como muestra aquí un estudio de Marina Gómez y Ricardo Alvarado, ellos hicieron una revisión de los 193 gobernadores que ha habido del 2000 a la fecha. Y ellos han identificado que si la reforma hubiera existido
y se hubiera aplicado en los términos que se establece, únicamente 3 gobernadores serían sancionados. Sería el caso de Marta Erika Alonso en Puebla, Rubén Moreira en Coahuila y Narciso Agúndez Montaño. Pero para ilustrar este caso que escapa a la ley, piensen ustedes en el Estado de México, donde familiares del exgobernador Alfredo del Maza, que gobernó del 2017 al 23, gobernaron durante 23 años la entidad. Su abuelo, Alfredo del Mazo Vélez, fue mandatario entre 1945 y 1951. Su padre, Alfredo del Mazo González, gobernó del 81 al 86. Su primo, Enrique Peña Nieto, lo hizo del 2005 al 2011. Además, habría que sumar a Arturo Montiel Rojas, tío lejano y padrino de Peña Nieto, quien gobernó el estado del 99 al 2005. Y ningún caso sería nepotismo de acuerdo con la reforma, porque entre cada nombramiento pasaron más de 3 años y en el caso de Montiel no hay consanguinidad directa y se superan los 4 grados de separación. Segundo problema, la resistencia al cambio, ya que los funcionarios que se han beneficiado del nepotismo podrían resistirse justamente a esta reforma, lo que dificultaría su implementación efectiva. Tercer aspecto, la reforma, al prohibir solo de manera inmediata la reelección, logra 2 cuestiones. Primero, asegura que no se creen incentivos para que líderes locales busquen oportunidades en otros partidos al sentirse excluidos, ya que se les permite un periodo posterior para postularse, tal como ya lo asumió Félix Salgado Macedonio al afirmar que esperará 6 años para contender la gobernatura de Guerrero. Y al mismo tiempo, permite dar juego de poder a varios grupos políticos, no solo a una dinastía, por lo que podría evitar el transfugismo. Con todo esto, nuevamente son las dirigencias las que salen fortalecidas, pues normalmente recae en ellas la decisión de quién contiende por estos cargos. Dicho esto, no es casualidad desde mi punto de vista que la votación final en el Senado fuera 127 a favor, mientras en la Cámara de Diputados fue 472 a favor y 28 en contra, con 4 abstenciones. Si la reforma, como sostengo, fortalece a las dirigencias, en lugar de darle poder de decisión a ciudadanos y militantes, no sorprende que los partidos en el Congreso se alinearan tan fácilmente. Morena impulsó esta reforma por una lógica clara: evitar conflictos internos entre quienes no son favorecidos por los órganos directivos, ya que podrían irse a otros partidos y debilitar al movimiento. Así como, en segundo lugar, limitar los mandatos largos de presidentes municipales o diputados, porque así los cargos rotan y hay más puestos para repartir entre sus cuadros. En cambio, la oposición, ya de por sí debilitada, también le conviene esta reforma porque mantiene con ello el control desde las cúpulas y por otro lado evita el transfugismo o chapulineo, como normalmente se le conoce. En resumen, todos ganan, menos los militantes y quizá tampoco los ciudadanos. Particularmente yo habría pensado más bien en una reforma que empoderara a los ciudadanos o militantes en 2 vías. Primero, alguna variante que permita al ciudadano incidir en el orden de las listas plurinominales, debilitando con ello a las dirigencias. Y segundo, elecciones internas o primarias para los demás cargos de elección popular, con lo cual se alentaría la competencia interna en los partidos y se empoderaría a las militancias. Por otro lado, también habría deseado que se pensara en evitar cúpulas en los partidos, lo cual permitiría asegurar una mayor circulación de élites mediante la revocación de mandato en caso de incumplir los estatutos, evitar la reelección de dirigencias, cosa que sí se permite en el PAN, el Partido Verde y el PRI, y asegurar los derechos de asociación y expresión de los militantes, lo cual normalmente se corta en todos los partidos mediante los llamamientos a la unidad y cohesión interna, y finalmente que un dirigente nacional no puede ocupar 2 cargos al mismo tiempo, como ocurre en el PT, Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRI. Ahora, sobre el tema de los nuevos partidos, primeramente habría que decir que recientemente 81 organizaciones han superado ese primer filtro del INE para convertirse en partidos. Al respecto, valdría la pena aclarar que difícilmente todos ellos lograrán el registro. La historia reciente nos muestra que es muy complicado cumplir con los requisitos, tal como celebrar asambleas estatales o distritales y acreditar un mínimo de 250,000 afiliados, más o menos, requisitos que lo que intentan es que los nuevos partidos tengan una base ciudadana legítima. Y aunque lo lograran 2 o 3 de ellos, recordemos que del periodo del 2019 al 2020, 3 de 89 organizaciones lograron su registro y ninguno obtuvo el 3% de los votos necesarios para mantenerlo. Esto sugiere que aunque el sistema, nuestro sistema permite la creación de nuevos partidos, no todos logran consolidarse. La pregunta es si este proceso contribuye a la democratización o simplemente genera un sistema político más complejo y costoso.
Por otro lado, existe una diversidad ideológica entre las 81 organizaciones. Hay desde partidos ecologistas, indígenas, de ultraderecha, de izquierda, y hasta con nombres bastante curiosos como el Partido del Pueblo Bueno o Existencialismo Humano, entre otros, ¿no? Lo anterior no hace sino reflejar la pluralidad de la sociedad mexicana, pero también plantea el riesgo de la fragmentación política. Ahora bien, destacan algunas organizaciones dirigidas por exdirigentes de partidos políticos extintos o exmilitantes de partidos vigentes. Por ejemplo, está el caso de Somos México, encabezado por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, organización que surge del famoso Frente Cívico Nacional, que respaldó en su momento la candidatura de Xóchitl Gálvez en 2024. Destaca también el Frente por la Cuarta República y la organización Que Siga la Democracia, que son dirigidos respectivamente por los morenistas Miguel Moreno Brizuela y Edgar Francisco Garza, y que buscan consolidar una alternativa dentro del espectro político de la izquierda, pero que podrían ser más bien, si logran su registro, una suerte de partidos satélites. Destaca también México Nuevo, Paz y Futuro, fundado por el exgobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, un partido que busca representar una alternativa conservadora en México. Destaca también Construyendo Solidaridad y Paz, de los grupos evangélicos que anteriormente obtuvieron el registro de Partido Encuentro Social o Partido Encuentro Solidario. También por ahí suena el Movimiento Único de Renovación Opositora, dirigido por Fernando González Sánchez, que es yerno nada más y nada menos que del Bester Gordillo, y que surge de las cenizas del extinto partido Redes Sociales Progresistas. También por ahí llama la atención Movimiento Viva México, liderado por el actor Eduardo Verástegui, un partido de ultraderecha que promueve una agenda muy conservadora, oponiéndose al aborto, al matrimonio igualitario y a la eutanasia. Destaca finalmente México Republicano, encabezado por Juan Iván Peña, también un partido ultraconservador y con vínculos a movimientos neonazis que busca representar una agenda pro-norteamericana y antiderechos. Ahora, dicho esto, la posible creación de, digamos, partidos plantean retos y oportunidades para la democracia mexicana. Entre los retos, como ya dije, está la fragmentación política, pero también el costo electoral. Si bien el número de partidos no aumenta per se el presupuesto público que se les destina una vez que logran obtener el registro, sí supone un gasto cada 6 años en la creación de los mismos y el escrutamiento de los requisitos que deben cumplir. Un tercer problema sería la calidad de la representación, pues no basta con tener más partidos, es necesario que estos representen auténticamente a la ciudadanía y no sean meras plataformas personales o partidos cuasi satélites. Cuarto riesgo que vería yo, es un riesgo en concreto para la derecha, pues las organizaciones como las encabezadas por Verástegui o Guadalupe Acosta Naranjo no harían sino diferenciarse del PRI y del PAN, o al menos irán en busca de un elector muy cercano a esos partidos, pues recordemos que en su primera elección los nuevos partidos están impedidos de aliarse con otros mediante la ley electoral vigente. Mientras que las oportunidades son varias, primero podría ser la renovación del sistema, pues los nuevos partidos pueden traer ideas frescas y representar a sectores históricamente marginados, como los pueblos indígenas o los jóvenes. Por poner un ejemplo, piensen en el Partido Alternativa Socialdemócrata, a quien se le debe en la Ciudad de México parte de la iniciativa de la aprobación de matrimonio entre personas del mismo sexo. Segunda oportunidad podría ser la mayor participación ciudadana, pues también es cierto que el proceso de afiliación y asambleas puede fomentar la participación política y fortalecer la cultura democrática, tal como ocurrió en el surgimiento de Morena en el periodo del 2013-14. Y tercero, la competencia política, pues una mayor diversidad de partidos podría enriquecer el debate público y ofrecer más opciones a los ciudadanos. Entonces, para ir cerrando, creo que ya estoy en el tiempo, la reforma electoral y la posible creación de nuevos partidos son dos caras de una misma moneda, una democracia política de hasta cierto punto capturada por los partidos. Los protagonistas son las dirigencias de los partidos y la clase política, en tanto que ciudadanos y militantes la miran de lejos. Por ende, dicha aprobación de reformas y la creación de nuevos partidos suponen retos y oportunidades. Ya vimos y ya veremos más adelante, conforme vaya avanzando este proceso, hacia dónde nos dirigimos y qué argumentos en pro y en contra tenían razón. De tal suerte que como ciudadanos y académicos pienso que nuestro papel es vigilar, analizar y contribuir a que salga lo mejor de dicha reforma y del proceso de nuevos partidos, o que en su defecto se perfeccionen más adelante. Con eso concluyo y les agradezco mucho su atención.
Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir el espacio con mis queridos colegas que me han precedido, Carlos, Alberto, Edwin, y pues muchísimas gracias también, doctora Verónica, por hacer el llamado y darme el espacio para presentar un trabajo que todavía está en curso, pero que con mucho gusto les comparto los hallazgos hasta donde vamos ahora. Ahí pueden ver mi presentación. ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, voy a ponerla en modo de lectura. Bueno, este es un trabajo que en realidad estoy elaborando con el doctor Omar de la Cruz y estamos intentando pensar justamente más allá del López Obradorismo, las transiciones populistas en general y la transición en México. Entonces, básicamente les voy a hablar un poquito de la teoría que nos está cobijando después de la metodología que estamos llevando a cabo y les voy a presentar los hallazgos que les decía, en realidad todavía son hallazgos parciales. Bueno, el objetivo del trabajo es analizar desde el paradigma discursivo del populismo si entre el liderazgo de AMLO y de Claudia Sheinbaum hay algunas ligas, algunos puentes de transición, y esto lo estamos haciendo a partir de los discursos que se avanzaron durante la campaña electoral. El marco que nos cobija justamente es el populismo. Y hay que saber que en los últimos años el populismo lo hemos visto surgir una y otra vez a lo largo de la historia reciente. Y justo después de la crisis del 2008 hubo un descontento generalizado hacia las élites, pero también hacia la globalización, y hubo cierta tensión en cuanto a las identidades tanto culturales como identitarias. Entonces, de algún modo esto permitió que el fenómeno se actualizara, y de acuerdo con Pugne y Homestead, en realidad hubo una percepción de que las autoridades no estaban llegando a satisfacer las demandas de la población. Pese a esto que les digo y que hemos encontrado varias olas de populismo en los diferentes continentes y en momentos históricos distintos, hay poco acuerdo sobre lo que esto quiere decir. Entonces, aquí les pongo una de las muchas categorías que hay sobre las visiones de populismo. Entonces, tenemos dos que son bastante importantes en nuestra región como una estrategia para llegar al poder, pero también tenemos la parte de los discursos, que si bien se inaugura con la CLAU, hay teorización al respecto, por ejemplo, de Casullo. Y después tenemos una serie de teóricos que nos hablan de visiones multidimensionales, que dicen consideremos las estrategias, los discursos y los contextos, y eventualmente también quienes se enfocan en una visión ideacional, que querría decir que el populismo es una ideología, que es una ideología débil, la llaman ellos, porque se tiene que complementar con otras ideologías. De ahí que venga todo este debate de que el populismo no es de izquierda o de derecha, sino en realidad podría encontrarse en ambos lados porque se trataría de una ideología débil. Nosotros consideramos básicamente un enfoque discursivo, porque lo que estamos haciendo es recuperar qué es lo que dicen estos actores y tratar de analizarlo. Y consideramos algunas dimensiones en particular: la retórica que se emplea, si hay polarización, si hay una simplificación de los hechos sociales, y pues buscamos algunas categorías específicas como el pueblo, un pueblo que se va a presentar de manera homogénea pero simbiotizada con el líder, con un adversario contrapuesto y que es pensado como el responsable de una situación que va a ser insostenible a largo plazo. Entonces, básicamente lo que hicimos con ayuda de un estudiante fue recuperar estos discursos para intentar entender esta transición. ¿Por qué es importante entender esta transición? Bueno, porque los líderes llegan al poder, pero eventualmente en las democracias lo tienen que dejar en algún momento. Y entonces nuestra idea era tratar de entender si habían algunas pautas de permanencia entre un líder y otro. Y si había una especie como de transferencia de este discurso populista. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los populismos intentan romper con los esquemas tradicionales de representación. Y entonces cuando tenemos los casos donde
un líder populista deja el poder, ya está, no hay esta necesidad de transmisión. Pero si hay esta necesidad, entonces es difícil establecer la ruptura que marca el propio discurso populista. Y entonces, de hecho, lo que sucede en algunos casos es que hay una especie de transferencia que genera una consolidación y este se vuelve un proceso esencial para la supervivencia del liderazgo. Entonces, bueno, tenemos algunos autores como De la Torre o Levitsky Loxton que han justamente abordado esta búsqueda de legitimación de los sucesores. Entonces, la idea justo es esta, intentar encontrar algunas características que desde la literatura podríamos llamar que discursivamente se anclan en el populismo y ver si las encontramos en los dos líderes o si estamos encontrando una configuración diferente. Entonces tenemos 58 documentos, 51 que vienen de las conferencias de AMLO. Consideramos las conferencias que tuvieron lugar en marzo, abril y mayo, cerca de las elecciones. Y de Claudia Sheinbaum tenemos las declaraciones públicas. Acá dice 7 documentos, pero es un poco injusto decir 7 documentos. Ahora les voy a explicar por qué. Tenemos los 3 debates, tenemos el discurso de cierre de campaña y después tenemos publicaciones en Facebook y las declaraciones en X. Entonces, en realidad, estos documentos de las publicaciones en Facebook los agrupamos en uno solo, pero hacen referencia a diferentes declaraciones a lo largo del tiempo, igual que lo que pasa con X. Y como les decía, fue un estudiante quien nos ayudó a hacer esta recopilación documental. Y bueno, estas son nuestras categorías. Trabajamos con 3 categorías principales: la construcción del discurso, el rol del líder y del pueblo y las estrategias de movilización y comunicación. Tengo que comentarles que antes de esto hay un encuadre general donde presentamos a los 2 líderes y sus trayectorias y eventualmente la coyuntura de las elecciones 2024. Ahora, en la construcción del discurso populista consideramos básicamente 2 grandes rubros: la construcción del momento histórico, donde habría referencias al pasado, el presente a partir de la propia Cuarta Transformación y el futuro, y luego los actores políticos, Morena, AMLO y Claudia Sheinbaum. A partir de la segunda categoría, la del rol del líder y del pueblo, consideramos si hay alusión al pueblo, si hay alusión a una crisis que haya generado una ruptura y si hay alusión a la élite y cómo se le nombra. Y finalmente, en las estrategias de movilización, vemos si hay un proyecto que se está avanzando, si hay alguien que se está considerando el culpable de la situación problemática que vive el país o de alguna situación problemática que vive el país, la capacidad de agencia del líder y si hay o no la movilización de emociones en el discurso. Y entonces, bueno, lo primero que tienen que saber es que cuando analizamos las palabras en general que dicen estos líderes, la palabra prominente es no. AMLO la dijo 10.231 veces en sus mañaneras y Claudia Sheinbaum 706 veces en el discurso. No es la palabra más importante que encontramos en el discurso de Claudia Sheinbaum, pero en AMLO sí. Después habló de México, después habló del pueblo bueno y del gobierno. Entonces, estas son las principales categorías. A Claudia Sheinbaum o a la candidata solo la menciona 40 veces, lo que se trata de una cantidad muy pequeña. Bueno, Claudia Sheinbaum, por su lado, la palabra que más dijo fue candidato, luego no, enseguida México, luego presidencia. Y ella habló poquísimo de AMLO, solamente lo aludió 3 veces en el discurso. Entonces, todo parece indicar que, aunque podría haberse referido a él, no era una figura de referencia principal porque quizás estaba intentando justamente generar esta demarcación. Ahora, aquí lo que nos queda por hacer es ver las relaciones entre palabras, pero es un trabajo que todavía está pendiente para ver justamente con qué categorías o con qué palabras en específico se relacionan. Entonces, lo que les voy a presentar en realidad es la primera parte, que es el análisis más de corte cuantitativo. Aquí tenemos las categorías analizadas, las 3 grandes categorías analizadas, y vemos que en color azul está lo que se refiere a AMLO y en color naranja lo que se refiere a Claudia Sheinbaum. La más numerosa son las estrategias de movilización y comunicación. Ahorita vamos a ver por qué. Enseguida tenemos el rol del líder y del pueblo y finalmente la construcción del discurso populista. Y ya aquí salta a la vista que también AMLO
parece que utiliza más esta estrategia de movilización y comunicación en su discurso, también que hace más alusión al líder y al pueblo, y no quiero espolear lo que viene, pero más que nada al pueblo. Y en el discurso populista vemos, bueno, más o menos un equilibrio en las categorías que se movilizan. Ahora, cuando entramos a detalle, y aquí creo que se vuelve más interesante, podemos ver que en realidad tanto AMLO como Claudia Sheinbaum hacen alusión a este pasado, a un presente y a un futuro. Sin embargo, AMLO hace mucha más alusión al pasado. Un pasado que en los resultados previos que tenemos hasta ahora, todo parece indicar que justamente se refiere a estos puntos de quiebre, donde dice que antes se hacía tal cosa, que en otro momento de los gobiernos de México había tal comportamiento en particular, en fin, una especie de separar su propio gobierno de los anteriores. Y luego, cuando vemos a los actores políticos, bueno, vemos que en realidad AMLO hace poca alusión a sí mismo, Claudia Sheinbaum tampoco hace gran alusión perdón, Claudia Sheinbaum hace mucha alusión a ella misma, y esto quizás por el mismo formato de las declaraciones en Facebook y en X. Cuando vemos qué pasa con el rol del líder y el pueblo, aquí se vuelve muy interesante porque vemos que López Obrador hace continuamente alusión a este pueblo. Es una categoría muy importante para él, mucho más importante que las élites de las que intenta demarcarse e incluso de las situaciones críticas. O sea, pareciera que él está concentrándose justamente en esta visión del pueblo. Y bueno, Claudia Sheinbaum hace alusión al pueblo, de manera mínima a la crisis y de ningún modo a las élites. Y me parece que esto se puede explicar, habrá que verlo contra la información cualitativa, justamente porque estaba en una campaña electoral donde probablemente aludir a las élites en este tono de separación podría no haber llevado a buenos resultados en cuanto a la posibilidad de acercamiento con ellas o no. Entonces, aunque López Obrador tuvo un discurso de ruptura en el 2006, no hay que olvidar que conforme las campañas electorales fueron avanzando, también generó como mucho más espacios de sinergia y diálogo. Y bueno, finalmente en cuanto a las estrategias de movilización y comunicación, tenemos que lo que más se moviliza es la capacidad de agencia. Y acá, ¿cómo lo medimos? A partir de lo que el líder decía que podía hacer, y López Obrador continuamente en los verbos se muestra como capaz de resolver, capaz de analizar, capaz de poner en marcha, capaz de proponer. Entonces, a partir de esto podemos notar que él está como dispuesto a actuar. Y Claudia Sheinbaum también presenta esta característica, si bien en menor medida. Sobre el proyecto es interesante porque López Obrador alude poco a un proyecto en el futuro y Claudia también, y no encontramos nada particular en cuanto a las emociones o a señalar un culpable específico a ciertos hechos que estaban ocurriendo en el espacio social cuando analizamos, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, esto es un primer barrido de la información. Nos queda como pendientes todavía analizar las relaciones entre las palabras, perdón, ver cualitativamente qué espacios de acercamiento o lejanía hay entre estas categorías y las propias palabras que se movilizan, y analizar en general la estrategia discursiva. Hay que decir que el trabajo lo hicimos codificando párrafos, párrafo por párrafo, y que esto de algún modo nos permite a la hora de mirar el discurso tener un espacio de análisis no solamente bien delimitado, sino que nos permite ver el contexto y no solamente las palabras de manera aislada. Bueno, hasta ahora lo que parece suceder es que la estrategia discursiva parece haber sido la misma. Sin embargo, hay pequeños matices que vale la pena considerar y que quizás vale la pena hacer un análisis de otro momento del discurso de López Obrador y de Claudia Sheinbaum para ver si se mantienen estas consistencias en cuanto, por ejemplo, al uso del pueblo o a la movilización de la historia o incluso a los responsables de ciertas situaciones. Y bueno, la gran diferencia es la alusión al pueblo y la manera en la que se está construyendo el rol de líder, donde vemos que hay una mayor repetición de López Obrador en torno a su capacidad de agencia.
Y bueno, pues nada, hasta aquí mi presentación y espero que podamos abrir a partir de esto un espacio de diálogo. Que los unifican tanto al discurso de López Obrador como al de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues ahora doy paso a las preguntas del público y bueno, pues hacer esta última reflexión. Gracias. Es momento de hacer preguntas y respuestas a nuestros ponentes. Para ello les pedimos, hemos repartido a ustedes por líneas algunos papelitos donde les pedimos que si tienen alguna pregunta hacia alguno de ellos, al inicio pongan para qué ponente va dirigida, después pongan su pregunta y posteriormente vamos a estar pasando a recoger las preguntas que tengan y la moderadora va a estar dando lectura a la pregunta para cada uno de los ponentes. Entonces damos paso a que ustedes anoten su pregunta, de favor. Les repito, pongan hasta arriba para qué ponente está dirigida. Gracias. Aquí deberemos de poner música. Pero yo creo que sí, justo lo que pensaba es que antes, en lo que se organizan algunas preguntas, yo creo que si Vicente pudieras, además… Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muy agradecido con los ponentes, felicitarles por sus exposiciones y más bien serían algunos comentarios, sobre todo para nuestro compañero Edwin, el primer ponente. Por ahí se mencionaba el tema de agentes externos que pueden influir en la elección del Poder Judicial. Bueno, aquí en Michoacán es claro, y yo estoy seguro que en todo el país, que un agente que de repente ha escapado del análisis o que hay que hacer un análisis muy cuidadoso, es el tema del crimen organizado, ¿no? Sin duda el crimen organizado es uno de los entes que tiene interés en la elección de jueces y bueno, aquí en Michoacán aconteció un evento muy lamentable en las semanas pasadas donde se detuvo a un presunto líder de un cártel en el municipio de Zacapú y pocos días después es liberado por un juez, ¿no? Entonces es obvio que el crimen organizado es también un elemento a tomarse en consideración en el proceso de la elección judicial, salvo la mejor opinión de Edwin y bueno, pues ahí el tema es cómo medir el impacto de estas organizaciones y por supuesto también hay que señalar que en lo general la ciudadanía no tiene un contacto directo con el sistema judicial. En todo caso, la primera instancia de contacto de la ciudadanía con temas de orden jurídico o judicial es con los ministerios públicos, ¿no? Entonces, ahí hay una ruptura que implica o que de alguna manera limita la posibilidad de participación de la ciudadanía en esta elección del Poder Judicial. Eso en cuanto al primer ponente, traigo aquí como 10 páginas.
Respecto de la tercera ponencia, yo consideraría que los cambios adaptativos de los partidos políticos, más allá del tema teórico, no se generan necesariamente en espacios de crisis, sino de coyuntura. Es decir, no necesariamente una coyuntura implica una crisis, una coyuntura implica un cambio, por ejemplo, en el modelo de las relaciones internacionales, sin que eso implique necesariamente una crisis. Quizás valdría la pena reflexionar sobre esa diferencia de crisis y coyuntura. Respecto a la última ponencia, perdón, y en el tercer ponente también, hablaba de qué vacíos o qué posibles vacíos encuentra en esta reforma electoral nuevamente para limitar el nepotismo y para limitar la reelección inmediata. Y proponía que una cierta cercanía de los ciudadanos con el sistema de representación, porque en efecto, al ser los canales principales de representación los partidos políticos, pues la disciplina partidista obliga a los candidatos a seguir las reglas del partido o a olvidarse de su carrera política, ¿no? Pero yo más bien apostaría a que se revisen los contenidos de la representación, ¿no? En términos de Hannah Pitkin, no es lo mismo hablar de una representación descriptiva que una representación sustantiva, ¿no? Entonces, no basta con decir estoy representado en las 60 y 61 legislaturas que me tocó analizar en algún momento del Congreso de la Unión, aunque había representación de indígenas, en este caso, en los hechos de más de 700 iniciativas que me tocó analizar, pues no había iniciativas en materia de derechos indígenas propuestas por estos diputados indígenas. Entonces, no basta con que se diga representen en términos legislativos, sino con la presencia, sino con que estén ahí y al mismo tiempo lleven la voz de los sectores a los cuales pretenden representar. Y finalmente, ahora sí, respecto a la última ponente, me interesa saber qué software está analizando para analizar el discurso. Y como comentario, pues decir que AMLO posiblemente hacía tanta referencia al pasado porque le dolía el pasado, ¿no? Le dolía particularmente la elección de 2006. Entonces, es lógico que tuviera la necesidad de hacer una ruptura y con su propio pasado como militante del PRI, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esos son algunos de los motivos que explican su posicionamiento. Y sobre una de las últimas afirmaciones, creo que los planteamientos discursivos no tienen una correlación con la popularidad, porque en el caso de Obrador, aunque sus alusiones eran constantemente sobre el pueblo, vemos que el nivel de votación por Claudia Sheinbaum e incluso la aceptación de su gobierno, la legitimidad de su gobierno, puede incrementarse respecto del de Obrador a pesar de la no alusión. Entonces, ahí posiblemente no haya una correlación de este discurso con la aceptación. Gracias. Más que una pregunta, un comentario. Ya sabemos. Muchas gracias pues a los 4 ponentes. Mi nombre es Arcadio Oliveros, soy profesor también de aquí de la licenciatura. Gracias por aportarnos esta reflexión tan importante. Yo me quiero dirigir concretamente a la doctora Carolina, porque el tema del populismo es un tema que, además de que me fascina, lo he estudiado también en el caso de Podemos en España, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, igualmente, como dice Vicente, la metodología que están utilizando me parece muy interesante, y compartir la siguiente reflexión. Si nosotros leemos más allá de Ernesto Laclau, por ejemplo, a Chantal Mouffe, nos va a hablar de un momento populista, y aquí estoy de acuerdo también con Vicente. O sea, más allá que analizar la coyuntura, recordando a Maquiavelo y a Althusser, hay que ubicarnos en la coyuntura, ¿no? ¿Cómo estamos analizando este contexto? Hay una ruptura clarísima, ¿no? Hay una crisis en el sistema democrático, en la democracia liberal, en los partidos tradicionales, y precisamente aquí las hipótesis populistas surgen con muchísima potencia, ¿no? Entonces, yo creo que es importante decir que, siguiendo la línea discursiva de estos autores, el pueblo no preexiste a la política, y concretamente a Chantal Mouffe, el pueblo se construye en el discurso.
¿no? Entonces, ¿a qué pueblos nos estamos dirigiendo? Porque si nos vamos, por ejemplo, a Nancy Fraser, nos va a decir, ojo con el populismo de izquierda y el de derecha, ¿no? Que ahí pues hay efectivamente una ambigüedad enorme sobre al concepto, que la Clau decía, es parte del mismo populismo ser ambiguo, por la misma coyuntura a la que representa, ¿no? Bueno, entonces, en fin, me parece que es un tema maravilloso que tenemos que seguir indagando. Me gustó mucho escuchar la exposición, doctora, y mi pregunta es la siguiente. La misma Chantal Mouffe, cuando habla del movimiento populista, escribiendo en 2018 por un populismo de izquierda, que se llama el libro, alertaba, ojo que al menos cuando yo hablo de eso, aplica para Europa, pero habría que construir una metodología diferente para el caso de América Latina, ¿no? Entonces, nada más preguntarle al respecto qué reflexión tiene. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya le pasé unas preguntas al doctor Edwin, entonces todas son dirigidas a él y ahorita doy las preguntas para los otros ponentes. O no sé si quieran ir contestando, pero bueno, sí, mejor te paso las preguntas. Bueno, entonces empiezo. Bueno, empiezo por el comentario de nuestro colega docente. A ver, la participación o la incidencia de agentes externos a la elección es prácticamente imposible, prácticamente imposible. ¿Qué es lo que ha demostrado las últimas elecciones, no solo en México, en el mundo en general? Es que siempre existe la intencionalidad de que participen agentes externos, por ejemplo, vía financiamiento, desde irregular hasta ilícito. Y eso es muy complicado poderlo detener. ¿Qué es lo que sí se tiene? Lo que se tiene es todo un andamiaje institucional precisamente para tratar de detectar cuáles fueron esas fuentes irregulares de apoyo o de financiamiento, y también un tema que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ido construyendo a lo largo de sus distintos criterios jurisprudenciales, que tiene que ver con la determinancia. Seguramente han escuchado este concepto de la determinancia. Es decir, todos de una u otra manera, candidatos y partidos, tenemos cola que nos pisen, pero en algunos casos sí afectó y en otros casos no afectó tanto. Es decir, ¿qué tanto esa situación ilícita hizo, por ejemplo, que yo ganara una elección? ¿O qué tanto simplemente me conduje de manera irregular? En ese sentido, para este caso concreto, recordemos que estas elecciones son inéditas, colegas. Entonces, y recordemos que las restricciones para financiamiento y para campañas no son iguales que para las de las otras elecciones. Por ejemplo, en este caso concreto, la normatividad que el Instituto Nacional Electoral ha generado para que puedan realizar campañas los distintos candidatos y candidatas tiene que ver fundamentalmente con redes sociales, tiene que ver con panfletos, papeles y algunas entrevistas que se hagan, y esas entrevistas las tienen que acordar con toda anticipación y le tienen que avisar al Instituto Nacional Electoral que es una entrevista pactada. Nada de que, como se dieron en algunos casos antes, ¿no? De pronto estaban en un partido de fútbol y se encontraron a un candidato a diputado y ahí lo entrevistan de manera, voy a ponerlo así, casi accidental. Entonces, esto no lo vamos a saber en este momento, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en redes sociales, si ustedes en el segmento 20 lo tener muy ubicado, es que incluso para generar un TikTok o para tener una aplicación o para poder subir a YouTube contenido, etcétera, pues uno solito lo puede hacer de manera, digamos, amateur, sí, pero también se puede hacer eso de manera profesional y eso cuesta. Eso también son recursos. Entonces, ahí yo creo que tienen un reto muy grande el Instituto Nacional Electoral, los soples en lo local, la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales, si efectivamente esa incidencia y qué tanto va a incidir. Eso va a terminar también resolviéndose en las salas del Tribunal Electoral y se va a determinar pues qué tanto incidió. No creo, se los digo sinceramente y no es que sea pesimista, pero no creo que esa incidencia, a pesar de que se haya detectado, va a tener como consecuencia, por ejemplo, que se quiten los triunfos de algunos jueces y magistrados. ¿Qué es lo que ha demostrado Sala Superior del Tribunal Electoral? Una armonía con las políticas de la elección judicial. Y estoy siendo sarcástico en lo de la armonía. Bueno, en la parte penal, para contestar la segunda pregunta, le diría, colega, es que la parte penal es la que más nos duele,
la que tiene que ver con mi integridad física, con mi patrimonio, con la libertad, con todos esos derechos. Pero ¿qué creen? Eso no lo sabemos y hasta que empezamos a profundizar en estos temas nos damos cuenta que los temas penales no son la mayoría de los que adolece la gente, ¿no? Aunque no lo crean, y aquí puede haber varios ejemplos, se los puedo asegurar que varios de ustedes han estado involucrados, por ejemplo, en un asunto familiar, vinculado con ¿qué? Con alimentos, vinculado, por ejemplo, con un divorcio, vinculados con patria potestad. Muchos de ustedes se los puedo asegurar que han estado vinculados con asuntos de materia civil o en materia administrativa. Me cerraron mi local, debo una multa, me clausuraron, se los puedo asegurar. Pero esos no los vemos tan gravosos porque de esos no conoce el Ministerio Público, las fiscalías. Debemos recordar que hubo una reforma constitucional al artículo 102 de la Constitución para que las fiscalías fueran autónomas. Lamentablemente en la realidad lo que hemos visto es que las fiscalías pues no son tan autónomas y más bien el brazo de los ejecutivos, tanto federal como estatal, sigue teniendo una presencia muy importante. Esa autonomía, esa independencia de la fiscalía, pues es muy complicado que se haya obtenido, aunque formalmente lo está. ¿Hay otras preguntas? ¿Las contesto de una vez o voy ¿sí? Sí, bueno, dice aquí un colega, Pablo, ¿cuáles son las expectativas de participación ciudadana? Bueno, en la elección judicial, les doy algunos datos. ¿Cuál es la lógica? Cuando son elecciones concurrentes, la gente participa más. ¿Por qué? Porque le interesa fundamentalmente la elección presidencial. Esa es la elección, la que nos preocupa más a todos, las que le ponemos atención. Cuando empieza a haber elecciones intermedias, se desploma la participación. Les doy dos ejemplos nada más. Cuando fueron los procesos electorales de revocación de mandato de consulta popular, estuvimos más o menos entre un 17% en un caso y 7% en otro caso. Esa fue la participación electoral, 17 y 7. Esa es la participación, vean, revisen los números. ¿Cuál es mi expectativa en elección del Poder Judicial? Vamos a andar por ahí. Yo no creo que lleguemos al 20% de la participación para este proceso electoral, porque a pesar de que sea un proceso importantísimo, porque vamos a elegir a digamos casi todos los jueces, porque esa es otra que no les dije. En este momento solo vamos a elegir a la mitad de los jueces, la otra mitad se va a elegir en 2027. Entonces solo vamos por la mitad en materia federal, la otra mitad es en 2027. Entonces yo la verdad es que creo que hay bajas expectativas de una participación copiosa y generosa. Dice aquí otro colega, ¿cuál es el mecanismo para garantizar el voto de todos los ciudadanos en la lógica de que cada uno dura 10 minutos? Bueno, ese es uno de los problemas fundamentales porque como les decía, normalmente se establecen como 2 casillas por cada sección. En el pasado proceso electoral, nada más para que le calculen, se instalaron más o menos como 168,000 casillas. Para este caso se van a instalar como 80 y tantas mil casillas. Es decir, solo va a haber una casilla por sección, quizá no va a ser la denominada histórica en la que normalmente nosotros votamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que pues si nos tardamos mucho tiempo, digo, la consejera presidenta, la maestra Tadei, señala que nos vamos a tardar más o menos como 10 minutos por cada uno, porque acuérdense que en algunos casos, que es el caso por ejemplo de Michoacán, va a ser la elección federal más la local, entonces nos vamos a tardar un poco más. Mecanismo para garantizar, pues recuerden que esto va a ser la misma lógica de las otras elecciones. ¿A qué hora cierra la casilla de conformidad con la legislación electoral? A las 18 horas. Pero si tú ya estás formado, antes de esa hora, hasta que terminen todos y cada uno. Si hay decenas de personas formadas, las personas tendrán que seguir votando y los funcionarios de casilla tendrán que recibir o recepcionar la votación. Dependerá qué tanto la ciudadanía tenga esta intencionalidad de votar. Y luego, última, ¿qué impacto tendrá si la ciudadanía no sale a votar? Bueno, pues esa es la preocupación del régimen. La preocupación fundamental de si las personas no salimos a votar es que a menor votación, mayor ilegitimidad. Y entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Lo que va a terminar pasando es que va a haber ministras, ministros de la Corte, jueces de distrito, magistrados de tribunales colegiados, magistrados electorales, que quizá hayan sido electos con un 10%
de la votación. Recordemos que más o menos la lista nominal de electores andamos sobre 90 millones, y si nada más sale un 10% a votar, pues evidentemente la legitimidad se va a perder. Recuerden que el discurso de quienes impulsaron esta reforma fue que todas las personas estábamos ávidas de que se eligieran los jueces. Yo en eso no coincido. Yo creo que todas las personas estamos ávidas de que haya transformaciones en el sistema de justicia en nuestro país. Pero el sistema de justicia lo vemos de manera parcial, porque no solo son los jueces. Los sistemas de justicia abarcan, por ejemplo, decía bien el colega, las fiscalías general y locales, pero también abarcan, por ejemplo, toda la parte que haga de seguridad y de políticas públicas el Ejecutivo, y también abarca la relación entre federación y estados, y también abarca los centros de readaptación, y también abarca a otros tribunales, como les decía, los administrativos, los agrarios, justicia cívica, oficialías, entre otras cosas. Entonces, esto, si me preguntan, y con eso cerraría, el problema es que cuando nosotros, si el argumento es vamos a elegir a los jueces y con eso vamos a mejorar el sistema, es un argumento perverso, porque para que tú realmente tengas un mejor sistema de justicia, en realidad tienes que tocar y modificar todos los elementos del sistema de justicia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estos jueces que lleguen van a seguir trabajando con las mismas reglas que hay. En las reglas no le hemos tocado, las reglas del procedimiento siguen siendo las mismas. Si nosotros nos quejamos de que un juez de lo familiar se tarda 10 años en juicio en materia intestamentaria, pues ¿qué creen? Siguen siendo las mismas reglas para un juicio ejecutivo mercantil, las mismas juezas, los mismos tiempos para un procedimiento penal, las mismas reglas. Vamos a cambiar los rostros, vamos a cambiar los actores, pero las reglas, y solo me estoy refiriendo a las formales, las informales también van a estar ahí persistentemente, ¿sí?, a la sombra también de todos estos actores. ¿Sale? Bueno, gracias. Pero salimos a pueblo. Ok. Bueno, voy a dar algunas preguntas para los ponentes y ya les doy espacio para que respondan. Esta va dirigida para el maestro Carlos Adrián, que dice: ¿en qué etapa está Morena dentro de la clasificación predominio, dominio? Ajá, ¿y por qué? Bueno, o cómo lo considera. Para el doctor Alberto Espinosa, la pluralidad partidista prevé que estará sometida bajo las reglas de Morena y la 4T, o estarán libremente participando en el juego de los partidos políticos. Me imagino que se refiere a los nuevos partidos. Y hay una última que dice: ¿qué propondría usted para frenar, identificar y o sancionar el turismo electoral en elecciones? Y hay algunas otras, pero más o menos son parecidas, entonces, bueno, creo que así, de todos modos, las hago llegar a los ponentes para que después pudieran ahí contactarlos. Gracias. Les cedo la palabra. No sé si empezamos como participaron, maestro Carlos Adrián, y luego… Gracias, muchas gracias. Por ahí creo que el doctor Espejel nos dejó ahí su comentario por escrito. Pero bueno, para responder rápidamente, creo que es como la pregunta, es muy interesante de en qué fase estaría Morena. Yo lo que puedo decir es que definitivamente Morena está empezando a tener un dominio bastante importante y apunta para que sea un dominio en su última fase, ¿no? O sea, la parte esta que yo decía como de codominio, que está logrando, digamos, establecer una forma de trabajo y de ejercicio del poder con otras organizaciones, pero actualmente sí tiene un control, digamos, ya hay un control electoral sostenido. Eso se ha mantenido, digamos, como esa fuerza desde 2018, incluso esta continuidad en el Ejecutivo Federal también se ha consolidado también a nivel estatal y en lugares donde pues nunca creímos. Incluso también como segunda fuerza, pues ya también se está, digamos, logrando este liderazgo, esta consolidación.
Y esta consolidación no nada más en este número creciente de gubernaturas, sino también ha ampliado el control en los congresos locales, los municipales también. Entonces, esto ya te habla de que en el ámbito, digamos, electoral, pues ya es algo bastante plausible. Hay una capacidad de movilización también, o sea, cuenta con una estructura territorial que es robusta, que está estableciendo comités de base en lugares donde normalmente, o sea, Morena no es un partido regional definitivamente, en su maquinaria electoral pues ya ha demostrado que es eficiente. Y hay un fortalecimiento organizativo, o sea, el partido desarrolla mecanismos internos que son, pueden ser democráticos o no, pero hay una clara negociación política y de toma de decisiones que funciona, ¿no? Especialmente en contextos de esta competencia interna de la que estamos hablando. ¿Qué más? Bueno, eso nos hace, digamos, como pensar que Morena sí está en una fase ya, digamos, una segunda fase, o la fase, digamos, media, y que es con lo que tiene que, lo que estaría muy bueno observar ahí de lo que sucede con este partido a nivel federal, cómo son estas tensiones internas, porque se están generando tensiones internas, o sea, una cuestión partidaria que todavía no está consolidada, o sea, a pesar del liderazgo nacional que es fuerte, sí está enfrentando una falta de cohesión estructural, ¿no? Que es resultado de su origen como un movimiento muy heterogéneo, ¿no? Hay conflictos de liderazgos regionales, hay pugnas por los espacios del poder y todo esto, ¿no? Y hay disputas públicas también entre estas corrientes internas. Entonces, no es una consolidación interna que podamos decir que existe, al menos todavía no. Y la selección de candidaturas también es un foco de conflicto en este partido. O sea, procesos de selección que han sido criticados por su opacidad en diferentes latitudes de la República. Se ha criticado el favoritismo a ciertos grupos internos, la utilización de encuestas internas como mecanismos decisorios se ven con escepticismo, hay impugnaciones frecuentes, existe un riesgo real de fragmentación, digamos, ¿no? Entonces, por eso podríamos colocar ahí a Morena. Pero bueno, digamos, ya nos toca observar internamente qué es lo que está sucediendo. No, pero hasta ahí yo me quedaría con la respuesta. Muchas gracias, maestro. Bueno, Caro, y no sé si quieras, ahorita ya leemos el comentario de Alberto, que creo que se tuvo que retirar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Es un tema, la verdad, apasionante. La primera cosa que no les dije, una obviedad, me disculpo, es que el análisis lo estamos llevando a cabo con Max QDA y bueno, el paquete nos deja hacer un montón de cosas, tanto a nivel cuanti como quali, y les digo, vamos en un primer barrido de la historia. Y lo que quiero también comentarles es que en realidad este es un trabajo que viene de tiempo atrás, tratando de contestar a la pregunta sobre las metodologías para los estudios del populismo. Yo estoy de acuerdo con Takev, quien dice que necesitamos más evidencia empírica, pero al lado de esta evidencia necesitamos empezar a construir marcos. Y de hecho, hace 2 años con un colega costarricense construimos una tabla de análisis, una primera tabla de operacionalización, apoyándonos en algunos autores clásicos, Casullo, Brown, de la Torre, Pecó, y bueno, a partir de esto empezamos a hacer una lectura contextual y del discurso que luego retomamos en este segundo trabajo con Omar, y que se está trabajando por un equipo que intenta analizar las elecciones en contextos populistas en diferentes lugares y hemos trabajado en afinarla. Entonces, no estaría más que de acuerdo en que es necesario. No creo que tengamos digamos que la operacionalización final, pero estamos trabajando para allá. Ahora, yo considero como los teóricos del populismo que el pueblo es una categoría sociológica en construcción y por supuesto es diferente de la popularidad, es algo que construye el propio líder y que genera un endogrupo y un exogrupo con una frontera, que es una frontera porosa pero que el líder define. Y bueno, para volver quizás un poco sobre este tema de cómo se presenta el pueblo, por ejemplo, encontré un discurso donde AMLO dice, el pueblo de México no olvida su historia, no olvida su pasado. Es una historia revolucionaria, sus transformaciones siempre han sido populares.
¿no? Entonces, la idea y lo que nos hace falta en este momento del trabajo es ir a analizar de manera fina estas intervenciones de corte cualitativo para diferenciar y justamente poder hacer la construcción desde este punto. Y hacemos alusión a la idea de transición populista, recuperando un poquito la reflexión de Manuel Ansimi, que junto con otros colegas también en Europa, pero ligado al debate que hay en el populismo en México y a lo que José del Tronco ha trabajado en los últimos años, proponen esta categoría para intentar pensar la transición en Venezuela, pero también lo que pasa en Italia y eventualmente en México. Entonces, un poco intentamos hacer una cosa híbrida. Y bueno, creo que es todo, pero es un debate realmente interesante porque es una categoría en debate, en construcción, en reformulación y donde justamente estos discursos nos permiten generar un camino de análisis, pero ciertamente estamos lejos de haber encontrado la fórmula final. Hoy justo debatía con una compañera todavía sobre la utilidad del concepto de populismo, entonces todas estas tensiones terminan reflejándose, me parece, también en los análisis. Y bueno, pues nada, agradezco las preguntas porque son fuentes siempre de reflexión. Muchas gracias, Caro. Pues miren, yo creo que tenemos todavía una presentación de un libro y pues con esto cerraríamos esta mesa. Voy a, por el tiempo ya no nos da, como no tenemos más oportunidad de quedarnos a ampliar el